Tabasco, la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Tabasco en la cuarta transformación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro tercer podcast. Mi nombre es Lía Ramírez. Y yo soy Pedro Barrada, así que comencemos. Fíjate, Pedro, que en el 2019 mucho se ha dicho de que Tabasco está llamado a ser la capital petrolera y que aportará con sus campos petroleros riqueza para el desarrollo del país. Pero, ¿cómo entendemos esto dentro de la cuarta transformación emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué rol juega el gobierno de Tabasco? ¿Y cómo entender también la aportación del petróleo extraído de los yacimientos localizados en su territorio y litoral? Pues bien amigos, para desmenuzar el tema, permítannos contarles que a diferencia del resto de los estados del país, Tabasco es el único que cuenta con hidrocarburos o instalaciones de la industria petrolera en la mayor parte de su territorio, 14 de los 17 municipios. Con el gobierno López Obrador, Pemex ubicó a Tabasco en dos de los principales proyectos energéticos de su sexenio: elevar la producción de crudo y construir una refinería en Dos Bocas, Paraíso. Aumentar la producción significaría destinar un nivel de inversión similar a los recursos destinados hasta el 2014 y que drásticamente cayó 2 años después, cuando impactó a las finanzas de México la caída del precio internacional del petróleo. Bien, pues como antecedente tenemos un periodo de auge de más de 30 años en la inversión y producción petrolera, que nos dio parte del desarrollo de lo que hoy es Tabasco, en población y modernidad. En 1975 inicia el boom petrolero con volúmenes de producción que ascendieron aceleradamente hasta llegar a un promedio de 1.100.000 barriles diarios a inicios de los años 80. En 1982 es construido el puerto de Dos Bocas, terminal que serviría desde entonces para exportar parte del petróleo extraído en los yacimientos en Tabasco, tanto en tierra como en sus costas. Esto llevó a Pemex a construir una mayor infraestructura en la entidad, como fueron los centros procesadores de gas Nuevo Pemex y Ciudad Pemex. Y bien amigos, pues en aquella época de auge de los 80, conocida también como el boom petrolero, se generaron miles de empleos, al grado de que fueron creadas colonias de migrantes de Veracruz y Tamaulipas en Villahermosa, Comalcalco y Macuspana. En Villahermosa fue tal el crecimiento poblacional y la modernidad que surgieron plazas comerciales, y en el gobierno fue tal el aumento de presupuesto con recursos provenientes de la explotación petrolera que Tabasco se convirtió en uno de los estados mayor comunicado en carreteras, a comparación con la mayoría de los estados. Luego de este boom en el 2007, sobrevino una reducción en los recursos federales destinados a Tabasco, debido a un cambio en la política hacendaria, en la cual los recursos provenientes de las exportaciones petroleras son distribuidos desde entonces a los estados con mayor población más que a los que son productores de crudo. Todavía en el 2016 se registraron dos factores encadenados que acentúan aún más la crisis: una drástica caída de los precios internacionales del petróleo, por consiguiente, un nuevo recorte en el gasto de operación de Pemex. Toda esta crisis del petróleo impactó en el presupuesto federal, al grado de que se recortaron 100,000 millones de pesos en todo el país. Desde ese año se encarriló un abandono a la inversión de la actividad petrolera, la cual se planteaba que solo podría ser reactivada con la inversión extranjera que generaría la reforma energética que instrumentó el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, amigos radioescuchas, con el nuevo gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es ahora otra la perspectiva, y es en el ramo petrolero donde están dos de sus proyectos estratégicos: la meta de aumentar la producción de 1.750.000 barriles diarios a 2.400.000 y la de construir una refinería en el puerto de Dos Bocas. Y es por esto que Tabasco juega un papel preponderante. Para lograr esta autosuficiencia, Pemex requerirá aumentar su producción, y en ello Tabasco será la entidad a la que más recursos le destine para la exploración de nuevos yacimientos y perforación de pozos. En esta misión, Andrés Manuel López Obrador cuenta con un aliado, un paisano, Octavio Romero Oropesa, quien como director general de Pemex asumió el compromiso de destinarle a estos dos rubros 50,000 millones de pesos en este 2019, que significaría prácticamente duplicar el presupuesto del gobierno de Tabasco para este año, de 51,175 millones de pesos. Y déjenme decirles que para la refinería, Pemex mantendrá este ritmo de inversión durante 3 años. Se prevé destinar en 3 años 160,000 millones de pesos para la construcción de toda la infraestructura en un área de 566 hectáreas, con el propósito de que cuente con una capacidad adicional de procesamiento de 340,000 barriles de gasolina por día en el 2022. Para explicarnos mejor. Pues bien,
Vamos con la entrevista en la que la secretaria de Energía nos habla de este megaproyecto en Dos Bocas y la reactivación de la extracción de petróleo en la entidad. Nale, ¿por qué se eligió a Dos Bocas para hacer la refinería? Las refinerías, por lo general, se ubican donde hay costa, donde se puede sacar el producto vía marítima, donde puede moverse por ferrotanques, por ductos, por ruedas. Y Dos Bocas cumple también ese objetivo, pero además Dos Bocas está justamente donde llega el crudo en nuestro país, la materia prima, y eso nos ahorra muchísimo en el abastecimiento de producto. Además, en Dos Bocas ya tenemos la terminal petrolera más grande de Pemex. Tenemos ahí tanques hasta de 500,000 barriles donde tiene que reposar el crudo antes de entrar a procesamiento. La terminal tiene desaladoras porque hay que quitarle la sal al crudo. Ya tiene toda esa gran infraestructura que va a aprovechar esta refinería. Además, está ubicada en una zona, en la zona sur-sureste, donde necesitamos mover producto en el país, llevar producto a toda la península. Nos va a dar la oportunidad tanto de hacerlo vía marítima como hacerlo por ducto y como hacerlo por rueda. Con eso también se va a abaratar el costo, porque al momento que movemos el producto más cercano, por ejemplo Mérida, que pueden llevar el producto de ya sea de Minatitlán, es más cerca llevarlo de aquí, o Cancún, que tenemos ahí un gran movimiento vehicular. Entonces es un área estratégica y muy bien. ¿Por qué hay diagnósticos con advertencias de que no es factible construir la refinería y ustedes tienen otros argumentos? Bueno, Dos Bocas han intentado politizarlo y yo puedo entender que por política, por golpear a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estén chocando con Dos Bocas, pero lo más importante no es pensar en este momento, es pensar en qué vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones, a nosotros, es lo que tenemos que construir, y por eso es un golpeteo, que le encuentran de todo, pero no tiene nada. Dos Bocas cumple todo lo que prevé la ley. Vamos a hacer una refinería con los estándares internacionales, con una alta eficiencia energética, con tecnología de punta, y Dos Bocas ya está. No es Dos Bocas va, sino Dos Bocas ya está. ¿Me podrías decir a partir de cuándo esta refinería recuperaría su inversión con ganancias? Tengo un dato que me parece relevante, es un dato de una refinería que está en Texas de 350,000 barriles por día y que se opera con una gran eficiencia y trae ganancias hasta de $17 por barril. Por ejemplo, ahorita Salamanca, nuestra refinería de Salamanca, pese a la carga, pese a todo, traemos una ganancia de $1.5 por barril. En la refinería de Salamanca la traemos trabajando el 40% de capacidad más o menos y traemos una ganancia. Entonces, al momento en que metamos Salamanca con más capacidad, pues vamos a obtener mayor ganancia. Esto es igual. Entonces, nosotros hacemos el comparativo de cómo está operando la refinería de Estados Unidos y en 4 o 5 años se recupera el costo de nuestra refinería. ¿Qué efecto multiplicador tendrá este megaproyecto en la economía de Tabasco? Donde se instala una refinería siempre hay desarrollo, donde sea. Eso pasó en Minatitlán, eso pasó en Cadereyta, eso pasó en todos lados. En la Ciudad Madero no se puede explicar sin una refinería. Aquí en Tabasco, de inicio, pues vamos a generar estos 3 años en la construcción una fuente de empleo de mano de obra muy importante. Ya una vez la refinería en uso, estamos hablando de 1,500 a 2,000 personas con un trabajo de base fijo para ello, pero donde se instala una refinería, alrededor se instalan empresas para producir lubricantes, empresas de proveeduría, empresas de transformación. En algunos lugares, quienes compran coque necesitan estar cerca de una refinería porque así es mucho más rápido el movimiento de producto. Entonces, no nada más en la refinería, sino las empresas que puedan generarse alrededor de ella. ¿Podría entonces este megaproyecto reactivar la economía en Tabasco?
Ya se está viendo, o sea, en Tabasco y a lo mejor los tabasqueños no lo han notado. Quienes venimos y hoy vemos que ya hay más movimiento de flujo de efectivo, los hoteles están llenos, los aeropuertos están llenos, el ADO registra importantes flujos de pasajeros, ya se ve una reactivación en la economía poco a poco y apenas estamos empezando. ¿Estamos hablando de que este proyecto puede revertir la tasa de desempleo en la entidad? Ya se está viendo y creo que el gobierno del estado ha estado haciendo un trabajo también excelente, nos han ayudado mucho. Las imágenes de ver que llegaron más de 30,000 personas a solicitar empleo a Dos Bocas de toda la República, pero en su gran mayoría del sur-sureste, te da una imagen de que nuestro presidente no está mal, que es la zona que se ha olvidado, que es la zona que necesita oportunidades, que se le va a dar oportunidad a los del norte como a los del sur, pero sí hubo un descuido a la gente de esta parte de la República y es parte de lo que también viene a hacer la refinería de Dos Bocas. ¿Qué habría que cuidar en este megaproyecto? Actitud. Los tabasqueños tienen todo a favor, todo. Se la deben de creer. Los tabasqueños se la deben de creer. Tienen capacidad, tienen un don de gente maravilloso, son muy trabajadores, los tabasqueños son muy trabajadores, son muy abiertos, reciben a todo el mundo con brazos abiertos. Ese es el tabasqueño. Entonces no le veo un por qué no, es un por qué sí. Entonces tienen todo en Tabasco. Una buena parte de esta reactivación económica en la industria petrolera es también por el desarrollo de nuevos campos petroleros. ¿Me puedes hablar de los principales proyectos? Bueno, aparte de la refinería, son 22 campos petroleros que Pemex ya está detonando o está trabajando. Ahí el director de Pemex ha hecho un trabajo extraordinario, Octavio Romero. Son más de 116 pozos, la gran mayoría está en zona de Tabasco. 22 campos y 116 pozos, aproximadamente, porque pueden ser más pozos. Eso es lo que tiene contemplado Pemex. Entonces, la gran mayoría están en esta zona, entre Campeche, Tabasco y algunos en Veracruz. Vuelve la etapa y la época de producción en nuestra zona y hay que aprovecharlo. Tenemos un presidente del sur, pero no nada más que quiera su tierra, sino que tiene la visión, que es aquí donde está la riqueza natural. ¿Podríamos hablar de un nuevo boom petrolero? Podemos hablar de un nuevo desarrollo petrolero y estamos ya apenas a 6 meses de que entró nuestro presidente al gobierno, pues ya es una realidad, ya vamos trabajando. ¿Hay condiciones de certidumbre y seguridad para la inversión extranjera para poder participar en estos proyectos? Completamente, este es un gobierno serio, que va a cuidar el Estado de Derecho, que quien venga va a tener certeza jurídica y certeza económica, un respaldo de este gobierno. Todo el mundo está volteando a México por un solo detalle: cero corrupción. ¿Crees que Tabasco pueda ser nuevamente palanca de desarrollo del sureste? Sí, claro, tiene todo. O sea, Tabasco está de moda, pero no nada más porque sea el presidente, sino por todas sus riquezas naturales, por lo que tiene. Y yo veo hoy en día a los tabasqueños con una actitud responsable, que han aprendido de las diferentes curvas de desarrollo y de producción que ha tenido el Estado, y que es momento de retomar nuevamente la producción de Tabasco, pero que no sea momentánea. Vamos a darle valor agregado al asunto. Nale, en cuanto al medio ambiente, ¿este proyecto pudiera ser sostenible entre el medio ambiente y el desarrollo? Cuando yo digo que hay un golpeteo político, me refiero a eso, y no encontraron otra manera de golpear a Dos Bocas más que suponiendo un impacto ambiental. Cuando hablo de eficiencia energética, me refiero a eso, que la refinería va a estar con los estándares más altos de calidad para ser sostenible y equitativo, con las mejores prácticas del medio ambiente en todo el mundo. Así se están haciendo las refinerías hoy en día,
Incluso las 6 refinerías que nosotros tenemos, en las diferentes reconfiguraciones se han bajado las emisiones contaminantes en forma significativa. Esta refinería va a tener los estándares internacionales de calidad y sobre todo estamos comprometidos con el medio ambiente. ¿Se prevé alguna obra para mejorar el entorno de Dos Bocas? Vamos a tener dentro de la refinería un pequeño cinturón de manglar que ya está y que ahí se va a quedar. Alrededor del cinturón de manglar está el río Seco, que hoy está muy contaminado. Bueno, el proyecto incluye una planta de tratadora de aguas muy grande. Precisamente vamos a limpiar y a recuperar el río Seco. Vamos a meterles unas bombas de oxigenación. Adentro de la refinería va a haber unas fuentes del río. Vamos a tener unas fuentes, pero esas fuentes van a servir para oxigenar el agua. O sea, vamos a rescatar. Y entonces va a quedar un río con fuentes, de un manglar dentro de la zona industrial. Con mucho cuidado para la laguna de Mecoacán. Sí, no, claro, vamos a tener todo el cuidado y entonces una parte compatible que ya se da en algunas partes del mundo y que aquí sin duda va a quedar una refinería preciosa. ¿Y cómo va Tabasco en esta nueva agenda del petróleo? Y bueno, pasemos a nuestra sección ¿Y cómo va Tabasco en esta nueva agenda del petróleo? A raíz de esta nueva perspectiva de crecimiento petrolero, en los primeros 5 meses del 2019 han visitado a Tabasco embajadoras de 3 países europeos. El 7 de febrero estuvo aquí la embajadora inglesa Corinne Robertson, quien gestionó el taller Cultura de Negocios México-Reino Unido en el sector energético. El 20 de febrero nos visitó de los Países Bajos en México Margaret Limus, quien ofreció la experiencia holandesa para el relanzamiento de los puertos de Frontera y Dos Bocas, que es donde recién inició la construcción de la refinería. El 21 de mayo la francesa Annie Grillo vino a buscar vínculos de cooperación tanto en materia de salud, educación, cultura, cambio climático, cuidado del medio ambiente, pero también en el rubro de energía. Por lo pronto, el pasado 2 de junio, nuestro paisano el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al puerto de Dos Bocas para de manera simbólica dar inicio a la construcción de la nueva refinería. Al margen del acercamiento que buscan los gobiernos europeos de otros países con nuestra entidad, la administración estatal ha establecido vínculos con las empresas petroleras que participan en la exploración y perforación de pozos petroleros a partir de las licitaciones de obra para desarrollar en nuevos yacimientos anunciados por el gobierno federal. Un ejemplo de ello fueron los acuerdos suscritos entre el consorcio italiano Eni y el gobierno de Tabasco el pasado 4 de mayo, cuyo objetivo principal es propiciar el apoyo recíproco en materia de seguridad, educación, empleo, salud y sustentabilidad ambiental. Lo que es un hecho también, amigos, es que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado están garantizando que las compañías privadas que operan en campos petroleros de Tabasco cumplan con destinar recursos para beneficio social de las comunidades a través del programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente, el PACMA. Hasta finales de abril, según cifras de este organismo, fueron destinados 414.2 millones de pesos en obras y acciones de beneficio social en apoyo de 14 de los 17 municipios de la entidad. Es decir, se trata de una nueva política energética, en la que las empresas participan con una mayor inversión social y a la vez generan empleo y desarrollo para nuestra entidad. Tabasco en la historia. Julio es un mes importante en la historia de Tabasco. En este mes, históricamente, se han mezclado sucesos que van desde el cambio de nombre de una ciudad de Tabasco hasta ataques contra municipios por fuerzas invasoras y la declaración de un municipio como capital de Tabasco. ¿Quieres saber qué municipios y más detalles de nuestro estado? Quédate con nosotros y demos un recorrido por la historia de Tabasco. 2 de julio de 1832. Es atacada y tomada Jonuta durante la primera invasión de los chenes, tropas campechanas al mando de Juan Bautista Requena. Las tropas fueron enviadas por el gobernador de Yucatán, José II Carvajal, con el fin de restaurar el régimen bustamantista en Tabasco. 3 de julio de 1955. Las mujeres pudieron por primera vez emitir su voto en las urnas. El derecho al sufragio femenino se reconoció gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando sus derechos. 9 de julio de 1863. Ante la invasión francesa de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, el gobernador Victorio Dueñas declaró
declara a Tacotalpa capital de Tabasco. 11 de julio de 1947, por el gobernador Francisco Santamaría, se le restituyó al puerto su antiguo nombre de frontera y se suprimió el de Álvaro Obregón, nombre que se le impuso a la ciudad y puerto de frontera por órdenes de Tomás Garrido. ¿A dónde ir y qué hacer? Y la recomendación este fin de semana es La industria petrolera mexicana, estrategias, gobierno y reformas. Es un texto escrito por Adrián Layuz, exdirector de Pemex, con una visión conservadora con respecto a la reforma energética, que está a la venta en la librería del Fondo Económico. ¿Y dónde ir? La recomendación para este periodo vacacional que recién inicia es visitar el Museo La Venta, pues es el recinto cultural del que todos los tabasqueños debemos ya tener una vivencia que contar de lo que es la cultura olmeca para atraer al turismo. Y lo que seguramente muchos que ya visitaron el museo pero no han vivido es el espectáculo de luz y sonido nocturno. En este mismo museo, las funciones son de martes a domingo en horarios de 7, 8 y 9 de la noche y el boleto solamente cuesta 45 pesos. Y bueno amigos, pues por ahora es todo. Gracias por escucharnos en una edición más de Tabasco, la cuarta transformación. Pedro, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero nos volveremos a encontrar en la próxima, en 2 semanas, y usted quédese con nosotros.